¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día a todos. Bienvenidos a esta primera sesión, esta primera clase del segundo trimestre. Bien, como ya lo habíamos comentado desde el principio del ciclo escolar, durante el primer trimestre, pues se estuvieron revisando temáticas y periodos que ya se habían revisado a detalle durante el año pasado, durante el ciclo escolar anterior. Fundamentalmente Mesoamérica y Nueva España, el pasado prehispánico y colonial, las diferentes civilizaciones antiguas de nuestro país y lo que se refiere a la Nueva España. Entonces, como todos esos temas que componen el bloque 1 y 2 de su libro de texto actual ya se revisaron, fue por eso que no tuvieron un acompañamiento tan directo de mi parte durante el primer parcial. Sin embargo, se requiere ya para este segundo trimestre de una intervención, de un acompañamiento más estrecho de mi parte, porque es a partir de ahora que se inicia ya con temas nuevos, con temas más complejos en los que ya se requiere, reitero, mayor participación de mi parte. No lo necesitaron el parcial pasado, pero pues en este sí. Es por ello que he decidido grabar para ustedes el siguiente video con la explicación del primer tema. Bien, ahora, a diferencia de lo que hice en el parcial anterior, en este trimestre, en el canal de YouTube que ustedes están revisando ahora, ya no voy a dar instrucciones sobre las actividades. Esas van a estar contenidas ya solamente en Google Classroom y en su correo electrónico para no alargar el video más de lo normal, más de lo debido, y que ustedes puedan consultarlo más rápido. Bien, pues sin mayores preámbulos, pues vamos a iniciar con la explicación de nuestro primer tema. Vamos a iniciar con Independencia de México. Ahora, antes de comenzar con el proceso, con su desarrollo, con la guerra de independencia como tal, debemos de considerar, de tomar en cuenta, conocer bien sus antecedentes. Prefiero el término antecedentes a causas porque me parece que es más correcto. Entonces, antecedentes de la independencia de México es un proceso que, pues como todos sabemos, formalmente inicia en 1810 con la insurrección organizada y dirigida por el cura Miguel Hidalgo, por el militar Ignacio Allende y demás personajes. Reitero, el 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores. Pero antes de irnos a ese momento, hay que revisar, reitero, cuáles fueron los factores, los antecedentes, bueno, no me gusta usar ese término, pero para que les quede más claro, pues las causas que llevaron a la guerra de independencia. Estas, para razones de estudio, se dividen en dos grandes ramas, en dos grandes subdivisiones, valga la redundancia: externos, factores externos, antecedentes externos e internos. Como el nombre lo dice, externos, pues se refiere a sucesos que ocurren fuera de la Nueva España, fuera de estas tierras, e internos se refiere a acontecimientos, fenómenos, condiciones que había dentro de la Nueva España. Vamos a ver, reitero, la independencia de México, vamos a ver el proceso de transformación de estas tierras de la Nueva España a México, de la colonia española al país independiente. Bien, vamos a iniciar con los antecedentes externos, los factores externos, que son más, pero he resumido los más importantes. Aquí los tienen en el pizarrón y voy a explicar cada uno. Bien, en primer lugar tenemos la ilustración. La ilustración es, como ustedes ya debieron verlo en primer año, en Historia Universal, se refiere a este movimiento intelectual desarrollado en Europa, principalmente en Francia, durante el siglo XVIII. Y durante esa época diferentes pensadores, diferentes intelectuales van a formular en sus obras diferentes ideas que van a influir a los movimientos de independencia, no solo de México, sino de América Latina, también de los Estados Unidos, y que van a formar parte del ideario liberal de los siglos XVIII y XIX. Dentro de la Ilustración como movimiento intelectual, por eso se habla del siglo XVIII como el siglo de las luces, tenemos diferentes pensadores de diferentes países que van a formular distintas ideas
cada uno. Ahora he recuperado los 4 más importantes, los que deben tener en cuenta para el examen. Tenemos a la izquierda los pensadores y a la derecha sus ideas. Iniciamos con John Locke, pensador inglés del siglo XVII. Él formuló la idea de los derechos naturales, derechos inalienables que en su opinión cada persona tenía al momento de nacer por el simple hecho de ser humano, de ser una persona, sin importar ninguna otra condición, sin importar sexo, lengua, condición social, país de origen, religión, sin importar ninguna condicionante. Él sostenía que todos los seres humanos, todas las personas tenían 3 derechos inalienables, 3 derechos indiscutibles que nadie le podía quitar, que eran el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Junto a Locke tenemos a Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau, pensador suizo de aquella época, el cual formuló la idea del contrato social. ¿A qué se refiere el contrato social? Bueno, pues de acuerdo con este autor, de acuerdo con este pensador, existía o debía existir una especie de acuerdo, de contrato, por eso se llama así, contrato entre la sociedad, entre el pueblo, los súbditos y el gobierno, el Estado, en este caso la monarquía, porque pues, en esa época en Europa la forma de gobierno mayoritaria, dominante, pues era la monarquía. Según esta idea, existe un contrato social, existe o debe existir un acuerdo entre gobernantes y gobernados. Si los gobernantes no llevan a cabo bien su labor, si los gobernantes no gobiernan bien, si los gobernantes no gobiernan en beneficio de sus pueblos, en beneficio de la sociedad, la gente, el pueblo, los súbditos o ciudadanos tienen derecho a manifestarse en contra de un gobierno que no cumple, un gobierno autoritario, un gobierno opresor, y tienen el derecho de desconocer ese gobierno, rebelarse contra él y cambiarlo por uno que sí responda a sus intereses, un gobierno que sí les cumpla. En el caso de el barón de Montesquieu, que bueno, pues ese es su apellido, era un noble francés de esa época del siglo XVIII, cuyo nombre pues era muy largo y solo les pongo el apellido para que les sea más fácil reconocerlo. Montesquieu hablaba de la división de poderes. Según este autor, el poder era algo que no debía concentrarse en una sola persona. Recuerden que estamos en Europa del siglo XVIII. En ese tiempo, en esa época, reitero, la forma de gobierno predominante pues era la monarquía absoluta. El rey concentraba todos los poderes del Estado y criticando eso porque llevaba a exceso de poder, abuso de autoridad, llevaba a regímenes autoritarios despóticos, es que este pensador formuló la idea de que el poder debía ser dividido en 3. Debería ser dividido en poder ejecutivo, legislativo y judicial, poderes que debían ejercer diferentes individuos para evitar, reitero, que se concentrara el poder en una sola persona y llegar a gobiernos más justos. El poder ejecutivo, como lo dice el nombre, es el que ejecuta la ley, el que lleva a cabo la ley, el que la instrumenta. En una república, pues como la nuestra, por ejemplo, el poder ejecutivo es el presidente, lo representa el presidente de la república. En una monarquía, pues es el rey, es el monarca. El poder legislativo es el que hace la ley, el que formula la ley. En México, el poder legislativo lo representan, lo constituyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, los legisladores. En otros países, pues es el Parlamento. Y el poder judicial, que es el que juzga con base en la ley, el que asigna los castigos, las penas para los infractores de la ley, los transgresores de la ley. ¿Quiénes encarnan el poder judicial? Pues los jueces, los magistrados, los que están a cargo de los tribunales. Y por último, Voltaire. Voltaire era su apodo, también era un nombre muy largo, pero pues para no extenderme más en este video, pues nada más les comento su apodo. Voltaire, pensador francés de esa época,
y él defendía la libertad de expresión, el derecho de las personas a expresarse libremente, a escribir con total libertad, fuera a través de libros, de la prensa, etcétera, sin que fuera censurada, sin que fuera acallada, sin que fuera presionada, sin que fuera intimidada por expresar sus ideas. Bien, junto a estas ideas de la Ilustración, junto a estos libros que llegan casi siempre de manera clandestina, porque estaban prohibidos muchos de ellos en la Nueva España, son libros, son ideas que empiezan a influir a las personas de aquí, de la Nueva España, bueno, los que tenían la posibilidad de leer y escribir, los que sabían hacerlo. Otro antecedente fue la independencia de los Estados Unidos a finales del siglo XVIII, en 1776, y es la primera independencia del continente americano. Es el primer caso de una colonia, en este caso una colonia inglesa, porque recuerden que los Estados Unidos, que hoy en día son 50 estados, originalmente eran 13. Las 13 colonias inglesas de la costa este de Norteamérica, que debido a diferentes dificultades con Gran Bretaña, deciden separarse, hacen la guerra a los británicos y se independizan de los ingleses y forman una nueva nación, forman un nuevo país. Entonces, ¿por qué es importante este suceso? Porque marca un antecedente, porque es el primer precedente de un país que decide separarse, una colonia que decide separarse de su metrópoli, que decide separarse en este caso de Gran Bretaña, como ya lo había dicho, para formar un nuevo país, porque vemos en esto una aplicación del contrato social. Como los colonos norteamericanos no consideraban justo el gobierno británico, el gobierno que se ejercía desde Londres, fue que decidieron separarse, entre otras razones. Y por último, tenemos la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que ocurre 13 años más tarde, 1789, en la cual, para no extenderme, para no abordar en profundidad el proceso de la Revolución Francesa, que me tomaría otra sesión y que no viene al caso en este momento, porque pues, es un contenido de historia universal y estamos ya en historia de México. La Revolución Francesa, aquí tenemos el año, también en el siglo XVIII finales, es otro ejemplo de la aplicación de la idea del contrato social de Rousseau, porque también en Francia el pueblo, la gente, los súbditos que pasaron a ser ciudadanos, se rebelan contra el gobierno del monarca, el gobierno del rey Luis XVI, se rebelan contra él porque, grosso modo, para no extenderme mucho, consideran ese gobierno injusto, consideran ese gobierno tiránico, consideran ese gobierno contrario al pueblo, que no ha cumplido con el pueblo, que oprime al pueblo, y es por eso que los franceses deciden rebelarse contra su rey para cambiar la forma de gobierno. Incluso el rey terminaría ejecutado, terminaría guillotinado 4 años más tarde. Y bien, 3 años, perdón, más tarde. Ahora, en cuanto a la invasión napoleónica de España, que es nuestro último antecedente externo, tenemos que, después de la Revolución Francesa, hay diferentes gobiernos en ese país, hasta que, para no extender el video, llega un general, un militar, se apodera del Estado, del control del Estado, Napoleón Bonaparte. Primero se proclama cónsul y después emperador. Ya siendo emperador, Napoleón de Francia invade España. En esa invasión, Napoleón, el ejército francés, el ejército napoleónico, derrota al español y hace prisioneros a Carlos IV, que era rey de España, y a su hijo, el príncipe Fernando, que pasaría después a ser el rey Fernando VII de España. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque dejó acéfalo el Estado español, es decir, una vez que Napoleón captura al rey y a su heredero, al príncipe heredero de España, ya no hay un gobierno como tal, no hay quien encabece el gobierno en España. Y eso tiene una relación directa con el tercer antecedente interno de la guerra de independencia de México, que mencionaré en su momento. Bien, eso es lo importante. Recuerden,
Napoleón, emperador francés, invade España, Francia invade España y captura al rey español y al príncipe heredero de ese país, por lo que se queda sin gobierno, se queda sin cabeza el, el Estado, el gobierno español. Ahora vamos a los antecedentes internos, las causas internas. Primero, pues debemos hablar de una gran desigualdad, una terrible desigualdad social en la Nueva España de esa época, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que también desafortunadamente pues es una constante en la historia de México, la desigualdad social en todas sus etapas. Recuerden que es una sociedad, la novohispana, en la que existe un sistema discriminatorio basado en las castas. Como ya lo habíamos visto, pues las castas eran esos diferentes grupos sociales que surgían producto del mestizaje, producto de la mezcla de miembros de diferentes grupos étnicos, y pues había discriminación social, racial, basada en el porcentaje, el nivel, el grado de la cantidad de sangre europea que se tuviera en las venas. Es decir, por lo general, entre más claro el tono de piel, más arriba se estaba en la escala social, y entre más oscuro el tono de piel, pues más abajo se encontraba la gente a nivel social. Bien, esa es la primera causa, una terrible desigualdad social, unos cuantos que acaparan los recursos, el poder político, que están en las mejores posiciones sociales, unos cuantos, unos pocos, y la gran mayoría del pueblo, de la gente que se encuentra en condiciones precarias. La segunda es la exclusión política de los criollos. ¿A qué me refiero con esto? Como ustedes ya recuerdan, como ya saben, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en las colonias americanas, nacidos en América, nacidos en la Nueva España, por ejemplo. Ellos pues tenían una posición social y económica respetable, tenían acceso a las mejores escuelas, a la universidad, acumulaban riqueza muchos de ellos, tenían una buena posición social. Sin embargo, veían limitadas sus posibilidades de participar en la política del virreinato, de estar en los principales puestos del virreinato, ya fueran el gobierno o la iglesia. Es decir, por el hecho de ser criollos, por el hecho de haber nacido aquí y no en España, aunque fueran hijos de españoles, aunque físicamente fueran iguales a ellos, aunque tuvieran recursos económicos igual que ellos, aunque tuvieran propiedades, aunque tuvieran educación, aunque tuvieran recursos como los españoles, por el simple hecho de ser criollos, por el hecho de haber nacido aquí en América y no en España, no en Europa, se les consideraba inferiores, se les consideraba menos, y por eso no se les permitía estar en los principales puestos de gobierno. No podían ser virreyes, no podían ser arzobispos. Los principales cargos del gobierno y de la iglesia les estaban tácitamente prohibidos. Eso también por parte de España, por parte de la metrópoli, para evitar que en algún momento dado se separaran o buscaran separarse. Bien, nuestro tercer antecedente, que tiene que ver con el último que dije de los externos, es un golpe de estado peninsular en la Ciudad de México, también en ese año de 1808. ¿Qué sucede? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la invasión napoleónica de España se da en mayo de 1808. Mayo de 1808. En ese mismo año, pero en septiembre, es decir, 4 meses después, se da este golpe de estado peninsular. ¿Qué sucede en ese entonces? Bueno, en la Ciudad de México, el virrey Iturrigaray, José de Iturrigaray, y los miembros del ayuntamiento de la Ciudad de México, criollos, deciden que como no hay rey en España, como en Europa, en la vieja España, no hay quien encabece el gobierno, porque el rey y el príncipe se los llevó Napoleón, porque son prisioneros de Napoleón, porque están en manos de los franceses. ¿Qué deciden el virrey y estos miembros del ayuntamiento? Deciden que
en tanto regresara el rey, en tanto hubiera una cabeza en el trono español otra vez, una persona en el trono español otra vez, el gobierno debía recaer en ellos, debía recaer en las autoridades locales, debía recaer en quienes gobernaban en ese momento, de manera provisoria. Pero los españoles, los más conservadores de ese momento, se negaron a esa tentativa, apresaron a Iturrigaray, lo quitaron del cargo, encabezados por Gabriel de Yermo, un comerciante español, y cambiaron al virrey. Quitaron a Iturrigaray y pusieron a Pedro Garibay, un nuevo virrey más afín a sus intereses. Por eso se habla de un golpe de estado, porque fue un cambio de gobierno, pero por la violencia, por la fuerza. Estos españoles, que no estaban de acuerdo con la idea de Iturrigaray y de los miembros del ayuntamiento, entre ellos el licenciado Francisco Primo de Verdad, de que el gobierno, el poder, la autoridad regresaran a los americanos, a los novohispanos, como no estaban de acuerdo con eso, los quitaron por la fuerza. Algunos pues terminaron muertos, como Primo de Verdad. Y por último, el último antecedente interno que tiene que ver con el tercero, se refiere a las conspiraciones de Valladolid y Querétaro. Los criollos que tenían la intención de participar en la política, los criollos que estaban en desacuerdo con lo que había ocurrido el año anterior, empiezan a conspirar. Como ustedes saben, una conspiración es una reunión secreta, es una reunión en la que en secreto diferentes personas traman un plan, traman alguna tentativa, formulan algún proyecto que puede ser, que es prohibido hablarlo en público. Entonces, fruto de estas conspiraciones es que los criollos empiezan a delinear planes para alzarse en armas contra el gobierno virreinal y en algunos casos luchar por la independencia del reino, de la Nueva España, por separar la Nueva España, la España de aquí, la España de América, separarla de la España de Europa, la vieja España. Y es así que en ciudades como Valladolid, la que hoy en día es Morelia, y Querétaro, la capital del estado de Querétaro, que se sigue existiendo como tal, bueno, con ese nombre, se empiezan a reunir después del golpe de estado de 1808, se empiezan a reunir y empiezan a tramar estos planes para separar a la Nueva España de la vieja España. La de Valladolid es descubierta y fracasa como tal. La de Querétaro, un año después, también es descubierta. En esa conspiración participaban, entre otros, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, pues que era esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, Aldama, Basolo, etcétera. Otros personajes participaron en estas reuniones. También son descubiertos, y cuando están por apresarlos, es que Miguel Hidalgo, uno de los participantes, decide iniciar la guerra de independencia en la fecha que todos ya conocemos, 16 de septiembre de 1810. La madrugada del 16 de septiembre, él convoca al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno virreinal. Y bien, pues con eso sería todo de mi parte. Terminamos el primer tema, espero les haya quedado claro. Revisen las instrucciones sobre las actividades en su correo electrónico y en Google Classroom. Gracias por su atención, espero que no tengan dudas. Y bueno, nos vemos.